La verdad Preséntela. que, a ver, ¿cómo la presento a una persona que es la imagen de la educación? Hoy que hablamos tanto de la educación. Una profesora que ha sido ministra, Sí. que es madre, fundamentalmente, Y abuela. política, abuela. Sí. Se le cae la baba cuando Sí, digo bueno, abuela. decimos abuela. Pero Se terminaron todos los fundamentalmente argumentos. la profesora Ana María, Nieto de nieto García. de García, al revés de lo que estamos acostumbrados a decir Claro. nosotros que nos dedicamos a periodistas, siempre García es Nieto. García Nieto. Nieto de Hoy García. es la mamá, pero fundamentalmente una gran educadora y fue una gran ministra. Yo le hice una pregunta fuera del aire, Sí. que se la hago a todos los funcionarios que han pasado por acá, si alguna vez tuvieron contacto con las nuevas autoridades desde que ella se fue hasta el día de hoy, si tuvo algún contacto con ex ministras o ministras en la actualidad. Y Yo he tenido contacto con las ministras que me precedieron, porque Antonia Moncho de Trincado, por ejemplo, Otro lujo. sí, Delia Andrada Baloc, Otro lujo. yo había trabajado yo con ellas antes de ser yo ministra. Entonces, cuando a mí me eligieron para este cargo, Titi Carrillo, Claro, bueno, la Titi Carrillo. yo a ese grupo lo llamé y hablé con ellas, les pregunté qué veían ellas, cuál era su visión hoy, de cuáles eran los problemas fundamentales. Esas han sido con las ministras precedentes. Y con las ministras que me han sucedido, solamente Isabel Gironés de Sánchez fue quien un día me llamó por teléfono apenas fue designada para tener una conversación conmigo sobre cómo veía yo las cosas, dónde había que profundizar, qué había que cambiar, qué no había que cambiar y fortalecer. Entonces fue un gesto el de Isabel Gironés de Sánchez que realmente encomiable y siempre la recuerdo con mucho cariño. Muy bien, y profesora, preguntarle cómo ve la educación está de más, era una pregunta claro. de cajón. Es que va esa enlazada con un tema que usted publicó hace poquito en las redes, filosofando, que es coraje para educar. ¿Qué significa tener coraje para educar? Tener coraje para educar. En estos momentos Para en San Juan, eso te ¿no? iba a decir, que primero, ¿por qué hay que tener coraje para educar? Porque estamos viviendo una situación sumamente difícil. No me estoy refiriendo solamente al hoy, sino venimos en una situación muy difícil en general en el mundo, porque tenemos un mundo que está fragmentado, que está dividido, que está en constante conflicto. Bueno, pero no solamente por ese contexto mundial u otros contextos, sino por también la situación en la que está el educando, en la que está el niño. Y yo estaba conversando recién con él. A mí hoy la infancia y la adolescencia está en una condición extrema de vulnerabilidad. Vulnerabilidad porque hay muchas cosas que faltan. Si uno mira un poco para atrás, la infancia y la adolescencia tenían como ámbitos de resguardo. Sí, claro. En la familia, en el club de fútbol, en las iglesias, en la escuela, pero fundamentalmente era la familia, la escuela y después lo demás. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué se ve ahora? Por un lado, niños que están, algunos, atiborrados de actividades. Van a inglés, francés, educación, gimnasia, mil cosas, pero que no tienen vida de familia. Hay una carencia de vida de familia. Jóvenes, niños y ¿Muy jóvenes, pronunciada, Ana? yo la veo muy pronunciada por lo que percibo y lo que conozco de los adolescentes fundamentalmente. A veces por razones laborales, a veces porque los papás se están acostumbrando a chatear con sus hijos y han cambiado la comunicación face to face por el chateo. Sí. Son padres virtuales.
Y hoy lo que hace falta son padres de cuerpo presente. ¿Y cuánto estamos dispuestos a sostener lo que está bien y no ir en contra de la corriente? En el sentido de ir trabajando lo que... Claro, en el tema educacional o en este tema familiar, que Yo es creo mucho que- más serio porque uno depende del otro, ¿no? El Yo- familiar termina repercutiendo en la educación. Yo creo que hay que recuperar dos cosas fundamentales. Recuperar la familia, recuperar la escuela y hacer un tipo de sinergia Sí. entre la familia y la escuela en favor del niño y del adolescente. Creo que hay bastantes cosas que se pueden recuperar. Se puede trabajar. Las orientadoras familiares que están trabajando muy bien en la integración familia-escuela. Por supuesto que no todas las escuelas tienen el lujo de una orientadora familiar, pero donde existe, donde está, se ve cómo se empieza a integrar familia con escuela. Y eso el niño lo necesita y el adolescente lo necesita. Tiene que haber coherencia educativa entre la familia y la escuela. El ejemplo también tiene El mucho que ver, ejemplo ¿no? también. Y sobre todo un ámbito de valores compartidos. El valor del respeto, el valor del buen trato, el valor del cuidado de sí mismo, el valor del cuidado del otro. Tienen que ser valores que comparta la educación familiar y comparta la educación escolar. Yo ayer pensaba por otra cuestión. No sé si estoy medio desordenada en lo que estoy diciendo, No, para pero nada. tengo No, al contrario. una serie de cuestiones que les agradezco poder hablar, poderlas decir. Es que es porque, una palabra autorizada. La escuela y la familia también tiene que establecer vínculos. Tiene que ser un lugar donde los alumnos puedan experimentar vínculos sanos. Esto es lo que se puede fortalecer. ¿Qué es un vínculo sano, Ana María? Compañerismo, Perfecto, amistad fraterna, perfecto. relación con la naturaleza, relación con la realidad. Porque Ahí ya estamos. ves Claro. cómo estamos viviendo casi encapsulados en un mundo digital. Yo diría que hay como una hipervinculación digital Claro. que está fragmentando las relaciones humanas. Donde en esa fragmentación puedes tener relación con lo bueno que tienen las redes digitales, Exactamente. como con la cloaca que tienen las redes Podés digitales. tener relación con lo que vos quieras. Claro, Y además claro. a los padres muchas veces se les escapa de las manos el tema de las redes sociales. Absolutamente. No es No, estar en totalmente. contra de la digitalización, sino de tener un uso sabio de lo que es la vida digital. Todos la necesitamos y todos la estamos ocupando. Incluso yo estoy aprendiendo cómo trabajar con inteligencia artificial. Pero uno tiene que tener claro que inteligencia artificial sí, más inteligencia emocional, más inteligencia social, más entorno con la naturaleza, más, vuelvo a la idea principal de restablecer vínculos, Valor y vínculos valores. humanos Valores. y valores. Yo siempre, en mi época, yo soy un poco más grande que Sergio, se respetaba mucho lo que decía la maestra en la escuela y lo que decía la madre y el padre cuando uno llegaba con una mala nota. Hoy creo que eso ha cambiado. Sí. Se cuestiona a Cuando la se enteraban, maestra. Sí, porque sí. no escondía la libreta. Claro. No, pero es así. A pesar de que en mi época no existía el cuaderno de comunicaciones, Claro. como existe ahora, pero digo, hoy se cuestiona al docente, no a su hijo. Sí, sí. A mí Creo que es una de me las cosas que ha duele- cambiado, ¿no? Hay dos cosas interesantes en lo que ha dicho Yáñez. Por un lado, el valor de la palabra. La palabra antes tenía valor para todo, Exacto. incluso para los negocios. Fundamentalmente. Había veces que se decía, me basta tu palabra, O dame la mano. o dame la mano. Es decir, el valor de la palabra se ha diluido de alguna ¿Quieren manera. que le cuente una anécdota? Sí, No de la Argentina, pero de un empresario sanjuanino que fue con su hijo a vender vino a China. ah,
Entonces llegan a China, el que negociaba era el hijo, y el papá se había quedado abajo, ahí en Beijing, la capital, dice que es impresionante. Entonces negocian, se ponen de acuerdo en el precio, y el empresario chino le dice, ¿usted me ha comentado que ha venido con su papá? Sí, llámelo por favor. Entonces baja una persona, el papá estaba en el lobby del edificio donde estaba la firma esta, lo hace subir y le dice, mire, textual, más o menos así, ¿no? Con un traductor. Yo me he puesto de acuerdo con su hijo, pero usted me va a dar la mano en el compromiso que acabamos de firmar con el padre. Claro. Sí, claro. Mirá lo que es el respeto en El las culturas. respeto En en las la culturas cultura, orientales esto sí. es fundamental. Es muy fundamental, ¿no? Y ahora, lamentablemente, uno ve que hay mucha violencia aún dentro de las instituciones escolares, que son Claro. que los docentes a veces no saben cómo actuar pese a tener un protocolo, pero hay situaciones muy Que la difíciles superan, dentro que la de la escuela superan, que la es decir- superan, que van más allá de lo que... Y también eso desgasta la docencia. Es decir, la educación y la docencia no son un servicio de delivery al cliente, donde el cliente elige qué es lo que, Claro. qué es lo que va a hacer. Pero fíjate que Hay hay una una cosa, construcción. a mí también me preocupa mucho esto. Uno habla del docente, pero así como uno ve la situación del alumno, también tiene que ver la situación del docente. Claro. El docente en la escuela a veces no se siente respaldado en decisiones que puede tomar, no digo por el ámbito directivo, pero en una situación difícil, no sabe qué respaldo va a tener de las autoridades. Sé que la tienen, pero muchas veces No, hay zonas muchas grises veces, sí, en donde sí, no se sabe, y eso genera miedo, genera temor. ¿Hasta dónde pongo el límite yo? Chicos que no se les ha puesto el límite en la casa, Claro. creen que en la escuela todo lo pueden hacer y que son los dueños de todo y demandan de la directora, de la escuela, de la institución, una serie de... Es decir, le un demandan a las instituciones permisivismo, de lo que ellos no pueden hacer. Como la familia Exactamente. por ahí no puede ponerle límite. En una cosa tan ilógica como es un celular, no pueden poner el límite, ellos quieren que se lo ponga el Estado. Es decir, los argentinos en general estamos acostumbrados a ir de la mano del Estado. Por eso nos va como nos va. Es decir, si no tenemos una ayuda de, no arrancamos por. Y yo creo que ahí está el eje de la cuestión. El respeto, usted lo dijo muy bien, lo que dijo muy bien los clubes, la iglesia, en su momento, cualquiera sea el credo, ¿no? Acá Sí. hay una cosa que agrega lo que vos decís. Ana María, a usted le tocó lidiar con Ana María, Con el gremio docente, con UDAP, con UDAP. con Ana María Fue muy fuertísimo. fuerte. López Herrera. Se trataban fuertemente, fue muy fuerte, Pero pero con nunca respeto. hubo Y siempre lo hemos tratado con respeto. falta de respeto. Eso es lo que iba a decir. Además, creo que las dos teníamos muy claro por qué trabajábamos. Los roles y para qué trabajábamos. Lo mío ha sido siempre la docencia. Yo siempre relato una verdad que es conocida por todos, que yo nunca quise ser ministra de Educación. Sí, es verdad. A mí siempre me ha gustado la docencia. Tengo 32 años de docente y solamente 4 de ministra. Entonces cuando a mí me preguntan, yo soy docente, me siento docente. Bueno, ayer, charlando con Daniel Persichela, abogado del gremio de UDAP, dice, mira, haciendo hincapié en lo que usted está contando, dice, mira, dice, no nos hemos puesto de acuerdo por los números, porque queremos esto y nos han dicho que no. Pero te quiero decir que los modos y las maneras que tiene el ministro Gutiérrez de tratar a los docentes y a los dirigentes sindicales está absolutamente fuera de lugar. Es decir, estaba como diciendo, nos han tratado, Gutiérrez nos trató mal. Trata mal, y ahí hay otro problema. Cuando vos ves que entra a la reunión un tipo, que es el que maneja los números, pero además sabes que te va a tratar mal, esto dicho por Persichela ayer, en el diálogo que lo tuvimos, entonces ya entras vos torcido, ya entras
mal predispuesto. Nosotros hemos tratado, tanto el gremio, de parte del gremio, del doctor Persichela, que es un excelente abogado profesional, y la que entonces era secretaria general del gremio de UDAP, también el de UDA y también los de AMET, de tener un trato respetuoso. Respetuoso y decir la verdad de las cosas. Yo en una oportunidad que tomaron el ministerio, tuve que ir a bajar y decir, miren, les doy una oportunidad más, si dentro de media hora ustedes no desocupan el ministerio, yo voy a tener que hacer una exposición policial de ocupación de los lugares. Claro. Porque yo tampoco tengo una responsabilidad personal y como funcional. Si hubiera sido ayer, lo estamos viendo. Como si hubiera sido ayer, lo estamos viendo. Claro. ¿No? Bueno, hubo, no sé, lo aceptaban del todo, pero al final de cuentas yo lo mismo hice la exposición, porque había habido algunos incidentes. Provocados, vaya a saber por quién, porque siempre hay algunos que aprovechan, la situación. Siempre. Por eso lo digo expresamente, porque no quiero que no se vaya a entender que estoy culpando a la dirigencia gremial. Pero hubo incidentes de quema de elementos y todo lo demás que a mí me obligaban a hacer la exposición. Pero yo advertí, dije, miren, yo les doy media hora, en esa media hora ustedes vean lo que van a hacer. Y en otra oportunidad, también en una toma, yo hablé con la secretaria gremial y le dije, mire, ustedes tienen que desocupar y dejarme el ministerio como lo han recibido. Porque si eso no sucede, yo tengo otras herramientas que utilizar, pero no solamente por el temor, sino por el ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dando usted y yo, que las dos somos docentes? ¿Qué ejemplo estamos dando a la comunidad? Puedo decirle que al otro día, desocuparon el ministerio y el gremio. Las propias gente que lo había ocupado limpiaron el Ministerio de Educación y lo dejaron. Porque es de ellos también. Que era de ellos también. Ahora, volviendo a la realidad, como buena docente tiene sus apuntes. Ay, sí. Sigue haciéndolo. Tengo machetes. Yo le quería preguntar, más allá de todo lo que usted viene hablando, existe una ley en la Argentina que habla de la obligatoriedad y de los sistemas que son esenciales, salud y educación. ¿Qué opinan al respecto? Mira, el tema de la obligatoriedad, ¿usted me está refiriendo en cuanto a la extensión de escolaridad? No, al 75% a la obligación que tiene que del... claro. Me ha hecho una pregunta muy difícil, porque sinceramente yo entiendo que educación es un servicio esencial. Lo que hay que ver es el cómo se cubre un servicio esencial, de qué manera. Claro. Y en educación es muy difícil, porque usted en salud sabe perfectamente, por supuesto, pongo los medios del personal de guardia, pero en la escuela es muy difícil ver cómo. Se hicieron experiencias, es decir, el directivo tiene la responsabilidad de estar en la escuela. El gremio se opuso, porque dice el directivo también tiene derecho a huelga. Bueno, pero hay que llegar a una vía de conciliación, ¿no es cierto?, en la cual uno diga, bueno, el 75% de clases o de asistencia, ¿qué asegura? Los porcentajes los hemos discutido 1000 veces. Antes no se llamaba de la misma manera, pero decíamos el 80% tiene que haber. Después bajamos a 70, después a 75, a 50. Sí. Es decir, me parece que lo que hay que cambiar es la actitud. La actitud y ver en paz y con tranquilidad cómo yo puedo seguir ofreciendo un servicio que es necesario y que no debo y que no debe ser dañado. No digo que no debe ser interrumpido. Claro. Quiero hacer la diferencia. Sí, por supuesto. Pues habrá en muchas ocasiones motivos por el cual el servicio educativo puede ser interrumpido, pero no
que no sea dañado. Claro, El ejemplo lo tuvimos en la pandemia. claro. En la pandemia el servicio educativo formal No existía. hubo que interrumpirlo, pero se buscaron los modos de que el servicio educativo no se dañara y que continuara la docencia de otra manera. Es decir, es difícil. Me pone una pregunta me aprieta mucho. No, está bien, no. Si fuese abogado sería excelente declarando, pero no. Yo lo veo por los datos que trae, Sí. Veo que es una persona que está absolutamente informada, además está leyendo un libro Sí. justamente. Es que este libro lo traje por el tema de que el tema de la persona del docente, ¿no? Y cómo se ve hoy el oficio del docente. ¿Y cómo se ve? Fíjese que por eso he traído este libro que es del 2020, es decir, que es un libro nuevo, actual. de Jorge La Rosa, de la Universidad de Barcelona, está editado por Noveduc en el 2020, que me ha llamado la atención porque coincide con lo que muchas veces hemos hablado de la docencia, que la docencia es una vocación que quien la vive es feliz con ella. Yo debo decir que yo he sido y soy feliz con la docencia. A mí me llaman de cualquier lado a dar una charla sobre un tema que sea de mi ámbito, por supuesto, y yo voy feliz porque escribo. ¿Por qué escribo? Que era la pregunta, Sergio. ¿Por qué escribo yo? Escribo porque en la época de pandemia lo que tenía para decir, lo tenía que decir con palabras. Aprendí muchísimo, porque tuve que remitirme a 3.000 caracteres, trabajar, y sí, cosas que estaban totalmente fuera de lo mío, pero aprendí. Y llegó el momento de publicarlo. Y cuando lo publiqué, bueno, ya a partir de ahí hay algunos artículos que despiertan muchísimo interés. Este que vos has nombrado, el coraje de educar. ¿Por qué? Porque el docente en esta situación tiene que tener coraje. Pero el coraje no se identifica. Hay quien me preguntó, el coraje es ser valiente. Sí, pero no valiente al estilo de los caballeros andantes. Coraje es una palabra muy rica porque viene etimológicamente, significa fuerza que emerge del corazón. Entonces, ¿cuál es la fuerza que emerge del corazón? Bancarse el enojo del otro sin ceder en lo importante. Puede ser. Puede ser. Esa está muy buena. Por ejemplo, hacer lo que tengo que hacer y tratar de hacerlo bien a pesar de muchos inconvenientes. De que no te controle. Yo tengo otro, de que no te controle. Hacer las cosas bien a pesar de que no te controle. A pesar de que no te controle. Ahí está. A pesar de que no te controle. No creer que tengo que hacer bien para cumplir un reglamento. Tengo que hacer bien porque si no me sancionan. Mira, es lo mismo. Lo obligatorio no es bueno. Lo obligatorio por la obligación misma no va. No, bueno, yo tengo un dicho que yo digo que el mejor trabajo es cuando uno se siente feliz. Pero claro. Porque si uno viene con desgano, transmite mala onda. Además hay una cosa. Y al docente le debe pasar eso. Alegría, si tiene un problema en la casa, lo traslada inmediatamente. La alegría es fundamental. Yo diría que la alegría... Hoy es el día de la felicidad. No sabía. La alegría es un elemento fundamental en el hecho educativo. Pero si uno se pregunta de dónde deriva la alegría, para mí, la alegría del docente deriva de dos cosas. De hacer las cosas bien, de hacer bien lo que tiene que hacer, por un lado, porque eso te da paz interior, en primer lugar, seguro. Y en segundo lugar te da satisfacción. A veces no te la reconocen los otros, a veces te la reconocen después, a veces la reconoce quien fue alumno. Y eso para mí es una felicidad increíble. Nadie se olvida de la maestra de primer grado, por ejemplo. Se puede olvidar una de quinto año. ¿Sabés que yo, por ejemplo, ir por una vereda y que venga alguien que yo reconozco, además tengo memoria fotográfica, gracias a Dios, y digo, vos fuiste alumno mío?
Y me dice, sí, profe, en tal colegio, porque he transitado muchas escuelas estatales y privadas en el ejercicio de mi docencia, ¿no? Sí, profe, le digo, mira, déjame pensar un ratito. Sos, por ejemplo, del Colegio Central Universitario. Claro. Yo tenía 6º año en el piso de arriba, en la galería. Esperate, sociales. A ver, esperate. Hasta puedo decir dónde estaba sentado. Bueno, muy bien. Es decir, pero esa alegría del reencuentro. Sí, sí. Entonces uno cosecha a lo mejor tardíamente, pero cosecha la satisfacción. Así Esa es una causa o un motivo de alegría. Hacer las cosas bien hechas, pero sobre todo el encuentro interpersonal, el saber que estoy haciendo el bien a otra persona. Y evitar, hay cosas que conspiran contra la alegría. Puede conspirar el sistema, puede conspirar los mandatos, las obligaciones, las idas y vueltas de la política educativa, que cuando ya nos estamos entrenando con esto, ¡bum!, se cambia. Esas cosas conspiran contra la alegría, sí. Pero también a veces la alegría, hay cosas internas que conspiran. Cuando yo digo, bueno, sí, es lo mismo que el año pasado, voy a ir a dar lo mismo. Claro. O bueno, Entre todas las cosas sabias, va a ser muy difícil ponerle un título a su nota. Pero entre todo lo que hemos hablado, hemos obviado algo. Sí, a ver. Usted habló de la familia como principal, Primero. los clubes, la iglesia. Sí, Y nos olvidamos de un flagelo que es tremendo, que es la droga hoy en la juventud. sí. Sí, yo dije esos 4 lugares como lugares de resguardo y lugares de encuentro que tenía la niñez y la adolescencia años atrás. Y que hoy están muy intervenidos por la ausencia, digamos, por lo que habíamos hablado de falta de vida familiar o por relaciones muy fragmentadas, pero el flagelo de la droga, que no es solamente de niños y de adolescentes. No, por supuesto. Pero esto lo estoy diciendo, poniendo énfasis, porque uno dice, se vende droga a la salida de la escuela. Sí. Pero no se sabe qué actitud tienen, para decirlo elegantemente, qué actitud tienen en la familia con respecto a la droga. Qué sabia palabra. Qué pregunta. Y no le quito ni le saco nada para finalizar. Nada. Yo le quiero hacer una pregunta personal, respetando su sabiduría. ¿Qué es mejor? ¿Ser mejor compañero o abanderado? Lo primero son los vínculos de las relaciones personales, ser muy buen compañero, experimentar lo que es la amistad. Ustedes y yo hemos experimentado amistades. Por supuesto, en que el duran secundario, años. que duran años. Y uno se junta y dice, mirá cómo estás, mirá qué tal cosa. Y creemos tener la misma edad. Y queremos tener la misma edad, y por ahí hay una que dice, ¿por qué no nos vamos 10 días a Brasil todas juntas? Cuando no podemos irnos ni a la vuelta de la esquina. Pero esas amistades fraternas, ser buen compañero, no diría que es mejor que, es muy bueno ser abanderado, porque implica una responsabilidad, un esfuerzo, un logro. Entonces es muy bueno llegar al cuerpo de bandera. A mí tampoco me gusta hablar de la bandera. No, por supuesto. ABCD. El cuerpo de bandera significa Esfuerzo. Un esfuerzo, un logro, una dedicación y un tiempo que se ha dedicado al estudio. O sea que sí estoy de acuerdo con los cuerpos de banderados, pero no descuidemos toda la vida vinculada. Yo, para terminar esto que usted me ha preguntado, le diría lo siguiente. Uno tiene que experimentar la posibilidad de generar relaciones y, en definitiva, de generar una comunidad, de generar un compromiso con la vida social y con el bien común. Hoy, esta mañana lo estaba pensando, he pensado muchas cosas, así que discúlpenme si he estado muy
abierta a distintos temas. Pero esta mañana pensaba una cosa, si hoy a uno le pregunta a un alumno, acá, ¿usted qué entiende por trabajar por el bien común? No lo saben. Creo que no lo viven, y hay que vivir el bien, buscar el bien de todos en cada lugar donde uno está. Si no, no vamos a crecer, ni como sociedad, ni como humanidad, porque para mí el problema fundamental que estamos viviendo en todos los ámbitos es un problema de deshumanización. Y si no ponemos a la persona en el centro de la economía, de la política, de la escuela, de la vida, de la educación, vamos mal, no vamos. Ana María, muchas gracias. La verdad, muy gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Por haberme invitado. No, Vamos a seguir en contacto. Cuando Sí, por ustedes supuesto. quieran. Muchas gracias. Muchísimas La gracias. profesora Ana María Nieto de García, que nos visita acá en los estudios. Coraje para educar. Esa sería la frase. Ese es. The rhythm of